Un día Jesús estaba orando en un lugar aparte y uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Aunque esta oración también se encuentra en Lucas, pero tomé de San Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13. Evidentemente la vida de oración de Jesús era muy contagiosa. Los discípulos no le pidieron a Jesús que les enseñe a hacer milagros, sino que les enseñe a orar. Ellos sabían que detrás de esa vida de poder, detrás de lo que Jesús era, todo lo que hacía dependía de su vida de oración. Ora sin cesar, ora en todo tiempo. Hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Clama a Dios y dale gloria a Él. Tan solo tienes que creer. Ahora, en esta oración no se trata de que estemos atados solo a la misma oración, siempre repitiéndolo de memoria, sin sentirla ni pensarla. Jesús no lo quiso así, porque Él dijo: vosotros pues oraréis así. Si no, Él hubiera dicho: ustedes digan estas palabras, por ejemplo. Es bueno orar según un modelo, pero mejor todavía si es el modelo que Jesús mismo nos dejó. Y este modelo dice mucho en pocas palabras. Cada uno de nosotros le podemos dar un toque personal a esta oración, y eso es lo que yo pretendo enseñarles en esta ocasión: cómo darle un toque personal o cómo entender cada una de las peticiones, que son 7 en esta oración. Debemos orar a Dios, y esto no es solo una necesidad, sino que es un mandamiento. Así que si no oramos, estamos quebrantando un mandamiento de Dios y estamos pecando. Ahora te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración últimamente? Te insto a que vuelvas a comunicarte con Dios. No pierdas el hilo de la comunicación con Dios. A veces las personas dicen: ay, perdí comunicación con fulano porque perdí su número. Bueno, con Dios esto no pasa. No perdemos el número de Dios. Simplemente dejamos de orar. Antes de la primera petición tenemos una frase que la llamamos la invocación, y está en el versículo 9. Y esta frase dice así: Padre nuestro que estás en los cielos. Aparentemente es una contradicción, porque en primer lugar dice Padre nuestro, alguien tan cercano como un padre, y a la vez que estás en los cielos, o sea, está lejos. Por un lado expresa algo familiar. Todos conocemos a algún padre. Los que no lo tienen cerca, pero conocen a algún amigo, una amiga, un primo que tiene un padre, y que la diferencia que hay entre lo que es un padre y un tío o un primo o un amigo. Pero llamarle Padre nuestro a Dios es hacerlo muy cercano en sentimientos, expresando lo que yo
siento por Él, y a la vez decir que estás en los cielos es brindarle reverencia a alguien que mora en un lugar tan grande y tan inmenso como es el mismo cielo. Resumiendo, decir Padre nuestro que estás en los cielos es acercarme a alguien que está tan lejos, es tan santo, tan puro, tan justo, y a la vez poder acercarme a Él como alguien cercano, tan cercano como puede ser un padre, un papá. Tenemos la primera petición, dice: santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios es expresar reverencia, honrarlo, exaltarlo, y el nombre expresa lo que Dios es. Significa su personalidad. En la Biblia y en los tiempos bíblicos, el nombre de una persona representaba a quién era. Entonces, al decir santificado sea tu nombre, es expresar lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos que otros y nosotros mismos hacer con el nombre de Dios, que exaltarlo, engrandecerlo, que Él sea especial para mí y para cada uno de sus hijos. La segunda petición es: venga a tu reino, y está en el versículo 10. Es difícil para nosotros que vivimos en democracia entender lo que significa la autoridad de un rey, donde el gobierno, las leyes y las sentencias son de una sola persona. Al contrario de la democracia que nosotros conocemos, que significa el gobierno del pueblo, que teóricamente a través de sus representantes el pueblo gobierna. Y en el que el mismo pueblo ha elegido esos representantes. En cambio, en un reino, todo el gobierno depende de una sola persona, y a través de sus príncipes él dirige los destinos de la nación. Si ese rey es justo, sincero, transparente, activo, sensible, sabio y estable, todos los ciudadanos de bien de esa nación gozarán y estarán contentos de pertenecer a ese reinado. Estarán orgullosos, en una palabra. Pero en cambio, si ese rey es injusto, parcial, cruel, todos en ese país van a sufrir. Sabemos que Dios no es así, porque Dios es justo, santo, puro, perfecto. Él es estable, quiere decir que no cambia jamás, aunque no es un reinado visible, sino que el reino de Dios es aquel reino moral y espiritual en el que el Dios de la gracia está levantando en este mundo a algunos súbditos que realmente quieran pertenecer a ese reino. Él llama a todos, pero no todos quieren pertenecer a ese reino. Para pertenecer a ese reino debemos sujetarnos a ese rey, o sea, querer obedecer a ese rey y lo que él dice, lo que él espera. Si tú quieres que él gobierne todos tus asuntos, proyectos, planes para el futuro, vas a desear que él establezca su reino, o vas a decir esta petición de todo corazón. Vas a querer que Dios sea el rey. Aunque este reino existió siempre, desde la antigüedad, siempre hubo personas que deseaban de todo corazón que Dios reine, sea su rey. También siempre tuvo oposición hacia Dios. Siempre hubo personas que se opusieron hacia Él y no quisieron que Él sea rey. Pedir vénganos tu reino es desear y estar completamente de acuerdo que todo lo que Dios dice, hace, es perfecto, justo y puro. La tercera petición dice que sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. En realidad, el único lugar donde se cumple perfectamente la voluntad de Dios es en el cielo. Los ángeles cumplen perfectamente la voluntad de Dios. Pero nosotros, al orar, sea hecha tu voluntad, es un deseo de cada cristiano, de cada
hijo de Dios que sinceramente quiere que sea hecha su voluntad. No solo que yo haga la voluntad de Dios, sino que los demás hagan la voluntad de Dios. Y para eso tengo que entregar mi voluntad, o sea, mis deseos, mis proyectos. Debo entregarlos todo a Dios. Eso significa orar, sea hecha tu voluntad. No lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. La cuarta es bastante sencilla, pero también necesaria de recordar. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Podría también decirse, danos hoy el pan que las necesidades de hoy requieran. O sea, no un montón de pan para toda la semana, sino solo el pan lo que necesito para hoy. Y esto no quiere decir solamente el pan físico, ¿no? El pan que compramos en la panadería o que hacemos en casa, sino todas las necesidades para este día. Dios dijo que a sus hijos nunca le va a faltar el pan, pero Él también espera que nosotros entreguemos nuestras preocupaciones a Él. No solo la comida, sino todas nuestras preocupaciones que se encuentran dentro de las necesidades. Puede ser abrigo, casa, un amigo, trabajo. Todo lo que sean necesidades para nuestras vidas, Dios las conoce, pero Él espera que nosotros las expresemos. En la quinta petición podríamos estar en un problema muchas veces. Dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Da la idea de alguien que está debiendo dinero a otra persona y no puede pagarlo. Y está en manos de ese acreedor. Así somos todos los pecadores en frente de un Dios justo y santo. Por eso necesitamos, imploramos, rogamos el perdón de Dios por una deuda que jamás nosotros podremos pagar. Dios ve su imagen reflejada en sus hijos perdonadores, así que pedir a que Dios te perdone tus pecados y no perdonar a otro lo que te hizo es insultarle. Esta es la única parte de la oración que Jesús mismo vuelve a hablar después de terminar la oración, vuelve a tocar el tema y lo vuelve a recalcar en los versículos 14 y 15 y dice y da la importancia que es el hecho de perdonar a otros. Y esto lo hace con el fin de asegurarnos de que la actitud de Dios hacia nosotros en ese asunto del perdón será exactamente la misma como nosotros hacemos con los que nos ofenden o con los que a nosotros nos hacen algún mal. La sexta petición, no nos metas en tentación. El que sinceramente busca el perdón de sus pecados, también se esforzará para no volver a cometerlos en el futuro. Porque si no sería muy fácil, pido perdón a Dios y vuelvo a hacer lo mismo. Pero el que sinceramente pide perdón a Dios no va a querer volver a hacer el mismo pecado. Por eso le pedimos a Dios, no permitas que entre en tentación o no nos metas en tentación, como dice el texto en la Biblia. Dios cuida de que el pie no resbale a aquel que anda en luz. ¿Se acuerdan como lo vimos en Salmo 121? ¿Se acuerdan esa noche cuando Jesús, antes de ser entregado, fue con sus discípulos al huerto y les pidió que oren? ¿Qué les dijo? Velad y orad para que no entréis en tentación. Eso está en San Mateo 26:41. Eso es lo que Él quiso decir. Mantenernos en oración para no caer en tentación. Por eso es que debemos pedir a Dios y suplicarle que nos guarde, nos cuide y nos guíe, así como... El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús
Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Y la última petición, la séptima, dice: mas líbranos del mal. La frase también podría ser del malo. Esa es la última petición y es una oración de ser librado de todo mal, de cualquier clase de mal que sea, no solo del pecado, sino de todos los efectos del pecado, porque ustedes saben que cada pecado tiene consecuencias. Nosotros elegimos pecar, desobedecer a Dios, y cada pecado tiene una consecuencia. Entonces lo que nosotros pedimos en esta parte, en la última parte de la oración, es que también Dios nos cuide, no permita que caigamos en tentación y nos libre de lo malo que es el hecho de haber pecado o de las consecuencias que tiene el pecado, cuando así elegimos pecar. Hay un párrafo que solo está acá en San Mateo, que dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es muy interesante tenerla en cuenta también en nuestras oraciones, porque termina la oración así como la comenzó, dando la gloria, el honor a Dios que realmente se la merece. O sea, así que termina la oración así como la comenzó, en Dios, que es orar. Orar es hablar con Dios. No es un monólogo, o sea que yo empiezo a decir un montón de cosas que están en mi corazón, lo que yo quiero decir, amén, y me doy la vuelta y me voy. Orar es expresar lo que yo tengo en mi corazón, pero también esperar y meditar en Dios y hacerlo de una manera consciente. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos, estoy pensando en un Dios que es tan inmenso, que Él dice el Salmo, que ni los cielos de los cielos te pueden contener. Entonces, estoy pensando, meditando en esa frase y estoy expresando lo que Dios es. Y así sigo con cada una de las peticiones cuando digo y le digo al Señor: Señor, quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Yo necesito y sé que tu voluntad es mejor que lo que yo pueda pensar y desear. Hacer la voluntad. Yo quisiera tal o cual cosa, pero quisiera que tú hagas tu voluntad. Señor, también quiero y te pido por mis necesidades. Tengo una prueba mañana y quiero aprobarla, quiero salir. Sabes que estudié mucho y me preparé toda la semana. Ayúdame, dame la sabiduría, la tranquilidad para poder hacer la prueba bien. Y así sigo orando. Señor, perdóname mis pecados y ayúdame a perdonar a cuando alguien me ofende o cuando alguien me hace algo, a perdonarlo. Y también le digo: Señor, protégeme de las tentaciones. Tú sabes que me cuesta y algunas veces he caído en algunos pecados. Señor, perdóname, pero ayúdame. Yo no quiero estar cerca. Líbrame de esas tentaciones o en los lugares donde pueda ser tentado. Dame las fuerzas para decir no cuando alguien me invita a hacer algo malo o cuando alguien me incita a hacer lo malo. Bueno, eso sería lo que es orar según el modelo de Jesús. ¿Me entienden? No es repetir la oración así como un loro, sino decir en mis palabras y según mis necesidades y según lo que yo estoy viviendo ahora, lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, porque Él sabía orar. Que Dios les bendiga.
más de un momento que Jesús contigo está. Clama a Dios y dale gloria a Él. Tan solo tienes que creer. Porque a tu lado siempre está. Porque nunca te dejará. Por ya verás que con paciencia la tormenta pasará. Para que los